El Evangelio según Juan, parte 3. Lección 6. La promesa del Espíritu Santo. Lectura adicional o sugerida. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 26 a 30. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Por Elena Harmon de White. Comparte y suscríbete, para llegar a más personas. Ítem 1. El poder prometido. Dios no nos pide que hagamos con nuestra propia fuerza la obra que nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Precisamente antes de su crucifixión, el Salvador dijo a sus discípulos: «No os dejaré huérfanos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Juan 14, 18, 16, Juan 16, 13, Juan 14, 26. Cristo hizo provisión para que su iglesia fuera un cuerpo transformado, iluminado por la luz del cielo, que poseyese la gloria de Emmanuel. Él quiere que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón, y vive una vida completamente consagrada a Dios. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron proclamadas hasta los confines más remotos del mundo habitado. El corazón de los discípulos quedó sobrecargado de una benevolencia tan completa, profunda y abarcante, que los impulsó a ir hasta los confines de la tierra testificando: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Gálatas 6, 14. Mientras proclamaban la verdad tal cual es en Jesús, los corazones cedían al poder del mensaje. La iglesia veía a los conversos acudir a ella desde todas las direcciones. Los apóstatas se volvían a convertir. Los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Los que habían sido acérrimos oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplía la profecía: «El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová». Zacarías 12, 8. Cada cristiano veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. Un solo interés prevalecía. Un objeto de emulación absorbía a todos los demás. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4, 32. Gracias a sus labores se añadieron a la iglesia hombres elegidos, quienes, recibiendo la palabra de vida, consagraron su existencia a la obra de comunicar a otros la esperanza que había llenado su corazón de paz y gozo. Centenares proclamaron el mensaje: «El reino de Dios se ha acercado». Marcos 1, 15. No se los podía restringir ni intimidar por amenazas. El Señor hablaba por su medio, y dondequiera que fueran, los enfermos eran sanados y el Evangelio era predicado a los pobres. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al control de su espíritu.
A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que, en el día de Pentecostés, oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento su Espíritu y su gracia son para todos los que los necesiten y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes. Habían desechado todas las diferencias. Y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hechos 4, 32. El espíritu de aquel que había muerto para que los pecadores vivieran animaba a toda la congregación de los creyentes. Los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Sentían preocupación por las almas. El Evangelio había de ser proclamado hasta los confines de la tierra y solicitaban la medida de poder que Cristo había prometido. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un día. Así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en los postreros días? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anunció que os restauraré doble. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Zacarías 9, 12, Zacarías 10:1. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin. Pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco, y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención, y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia y que traería todas las otras bendiciones en su estela. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, talento, elocuencia y todo don natural o adquirido. Pero, sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo, y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? El Señor está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Debieran reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin de saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran los hombres pedir especialmente a Dios que otorgue a sus misioneros el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu con los obreros de Dios dará a la presentación de la verdad un poder que no podrían darle todos los honores o la gloria del mundo. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan, en medio de la frialdad de sus parientes,
el odio del mundo y la comprensión de sus propias imperfecciones y equivocaciones. El celo por Dios movió a los discípulos a dar testimonio de la verdad con gran poder. ¿No debiera este celo encender en nuestro corazón la resolución de contar la historia del amor redentor de Cristo y de este crucificado? ¿No vendrá hoy el Espíritu de Dios en respuesta a la oración ferviente y perseverante, para llenar a los hombres de un poder que los capacite para servir? ¿Por qué es entonces la Iglesia tan débil e inerte? Es privilegio de todo cristiano no solo esperar sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre llevaran frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del Evangelio. La última mies maduraría rápidamente, y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Mis hermanos y hermanas, rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha hecho. Con la Biblia en la mano, decid, he hecho como tú dijiste. Presento tu promesa, pedid, y se os dará, llamad, y se os abrirá. Cristo declara, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mateo 7, 7, Marcos 11, 24, Juan 14, 13. El arco iris que rodea el trono nos asegura que Dios es fiel, que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Hemos pecado contra él y no merecemos su favor. Sin embargo, él mismo pone en nuestros labios la más admirable de las súplicas. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Jeremías 14, 21. Él se ha comprometido a prestar oído a nuestro clamor cuando acudimos a Él y confesamos nuestra indignidad y pecado. El honor de su trono garantiza el cumplimiento de la palabra que nos dirige. Cristo envía a sus mensajeros a toda parte de su dominio para comunicar su voluntad a sus siervos. Él anda en medio de sus iglesias. Desea santificar, elevar y ennoblecer a quienes le siguen. La influencia de los que creen en él será en el mundo un sabor de vida para vida. Cristo tiene las estrellas en su diestra, y es su propósito dejar brillar por intermedio de ella su luz para el mundo. Así desea preparar a su pueblo para un servicio más elevado en la Iglesia celestial. Nos ha confiado una gran obra. Hagámosla fielmente. Demostremos en nuestra vida lo que la gracia divina puede hacer por la humanidad. Amén. Comparte y suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones para recibir contenido inspirador y crecer juntos en la fe. Dios derrame múltiples bendiciones en tu vida y la de tu familia.